Es un gusto saludarles y presentarme. Mi nombre es Guillermo Vargas. Soy miembro de la Primera Iglesia Bautista de Guadalupe y el pastor don Eliezer Gómez me pidió en este momento que pudiera dirigirme a ustedes en esta reflexión, en la que he nombrado Mi garantía es Jesucristo. Aquí vemos un diagrama muy bonito donde se establece a Dios, Jesús, yo y mi prójimo. Vamos a ver qué es lo que tiene Dios en esta enseñanza que me ha dado a mí, para ustedes y de la cual he aprendido mucho. En el contenido de hoy tenemos la esencia de la persona, el ser humano, qué es el ser completo. Vamos a hablar un poco sobre eso, así como el principal mandamiento que le preguntaron al Señor, en donde se muestra la visión de Dios. Y además de eso, haríamos un estudio o así por encima sobre las tentaciones, donde el diablo lo que quiere es engañar, dividir y destruir. Básicamente esa es la obra de Dios y la visión de Dios lo que quiere es hacer esas, ya sea engañar, dividir o destruir. ¿Y qué acciones podemos tomar? ¿Qué acciones oportunas hay que tomarlas en el tiempo adecuado? Entonces, eso es lo que vamos a ver y así como recordar que cómo confiar en esas promesas que Dios nos dio. En esta primera parte vamos a definir en lo que es la esencia del ser. Vamos a ver que en Primera de Tesalonicenses 5:23 describe algo que nos interesa y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos damos cuenta que la idea de santifique completo todo nuestro ser se refiere al espíritu, el alma y el cuerpo. Y es esto lo que vamos a integrar o a definir. Pero también quiero mencionar aquí cuando se dice irreprensible, o sea, que no se reprenda, ¿verdad? No se regañe, no sea discutible, ¿verdad? Esto es irreprensible. Y mencionar una verdad, una gran verdad, que es la venida del Señor Jesucristo. Él vendrá nuevamente y entonces aquí lo menciona. Así que vale la pena resaltarlo y vamos a continuar. Entonces, considerando esto que hemos hablado y estos versículos, el versículo 23, nos hace pensar en este esquema, que el ser humano está compuesto en tres esencias. Uno, el cuerpo, el alma y el espíritu. El orden en que lo da Tesalonicenses es así: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, esa es la idea de que nosotros tenemos sobre la esencia de nuestro ser. Entonces, aquí vemos por qué es importante separarlo y mencionarlo, porque debemos de preocuparnos por las necesidades que tiene el espíritu, que corresponde a Dios, que Dios lo puso en nosotros, el alma, ¿verdad? Como la parte que tiene que ver con la parte consciente, la parte de la mente, de las emociones y de la voluntad. Eso es, vamos a definir, a distinguir el alma de acuerdo a eso, y el cuerpo, que es ya el soporte natural que Dios nos lo dio. Entonces, es importante mencionar esas partes porque nosotros debemos de cubrir las necesidades de nuestro ser. En relación al cuerpo, lo que tenemos, vamos a pensar que es el soporte y le da estabilidad a nuestros órganos, a nuestro cuerpo, que está acomodado de y compuesto por diferentes sistemas, ¿verdad? Nervioso, digestivo, y viene toda una descripción anatómica para eso. Luego viene otra manera de pensar en un cuerpo, que es la percepción que tenemos del mundo, porque los sentidos nos permiten a nosotros ver, oír, tocar y saborear. Es así como conocemos el mundo. Imaginemos que un niño comienza con estas características importantes para conocer el mundo que está a nuestro alrededor. Así es como percibimos el mundo. Entonces, aquí tenemos una imagen de Adán y Eva, y es porque a ella se le cautivó con el ver, ¿verdad? Vio aquel fruto que era agradable y lo comieron, ¿verdad? Lo saborearon. Entonces, hubo consecuencias de acuerdo al Génesis. En el Génesis, en relación al cuerpo, el 3:19 nos hace pensar que con el sudor de tu rostro comerás.
el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, por más que uno piense que el orgullo, que uno se sienta muy superior, al final de cuentas ya está destinado para nosotros desde el inicio de la Biblia, en el primer libro, ya se menciona que el polvo somos y polvo volvemos. Pero no solamente somos eso, sino el espíritu que Dios ha colocado en nosotros y toda esa parte consciente. Así que vamos a pasar a lo que es el alma. ¿Qué es el alma? Yo le puse aquí MEV. MEV, M de mente, E de emociones, V de voluntad. Porque necesitamos aprender esto. Primero que en la mente está toda la parte de la memoria y el intelecto, todos aquellos recuerdos, toda aquella parte de los pensamientos, todo aquello de que tiene que ver con procesar datos, información y de tomar decisiones. Ahí es donde uno analiza y está en la mente, en la parte, vamos a decir, en una parte que nosotros podemos ordenar, procesar y después vienen las emociones. Las emociones es donde están todos aquel tipo de sentimientos que nosotros, lo que hacemos es simplemente vivir, ya sea como el amor, que nos da algo agradable en el cuerpo, ¿verdad? Así como el temor que nos hace temblar también en el cuerpo. Entonces, este tipo de emociones y esos sentimientos están ahí, tanto positivos como negativos. La idea es que tenemos muchos motivos positivos para estar alegres, para sentirnos bien, y otros que serían negativos, que es los cuales mejor apartar, dejarlos ahí a un lado, porque nos damos cuenta que si que esta vida es es agradable, ¿verdad? Y hay que vivirla y sentir todas esas cosas bellas que Dios ha puesto en nuestra vida. También tiene que ver en el alma la voluntad, que es donde nosotros tomamos acciones sobre cosas que hemos decidido, sobre cosas que hemos entendido. Aparte de ahí viene toda una programación y hacemos accionamos, actuamos. Entonces a eso le llamamos voluntad. También se debe mencionar que en el alma hay una parte que es consciente completamente, donde nosotros podemos recuperar esa información, la analizamos, y una parte que es no consciente, ¿verdad? Que es, por ejemplo, es cuando tenemos un sueño y nosotros no recordamos esa parte, entonces no lo podemos traer a la memoria, entonces, pero sabemos que está ahí guardado y almacenado en una parte no consciente. Eso está en el alma. Ahora vemos en la parte del espíritu. En la parte del espíritu, en Eclesiastés 1:27, menciona que y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aquí se menciona lo siguiente. Primero, cuando el polvo vuelve a la tierra, se refiere a que nosotros, cuando dejamos esta tierra, este mundo, volvemos a ser polvo. Así es como al final quedan puras cenizas de nosotros. Pero el espíritu que lo puso Dios vuelve a Él. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Saber que nuestro espíritu vuelve a Dios y es cuando decimos que vamos a la presencia de Dios. Entonces, aquí se ve que Dios colocó en el ser humano el deseo o la necesidad de buscarlo. Muchas culturas han buscado y han respondido a esto de alguna forma, ¿verdad? Han visto a un Dios, a un objeto en la naturaleza, la luz, el sol, la luna, las estrellas, y así en cosas como más fuera de uno, ¿verdad? Pero este Dios que nosotros tenemos es un Dios que está preocupado por nosotros y está en comunicación con nosotros. Entonces, viendo también en esta línea de necesidad de que Dios ha puesto en nosotros de buscarlo, vemos que también Hebreos 4:12 dice lo siguiente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos que algunas palabras están en color y otras están subrayadas, y es porque, veamos aquí, aquí hace la separación entre el espíritu y el alma. ¿Y qué es quién promueve esta división o separación? Es la palabra de Dios. Dios sabe de qué forma nos constituyó
y Él sabe que las diferencias que hay entre una y otra. Entonces, pero esta palabra de Dios da unas características que dice que es viva, eficaz, cortante como una espada y además que penetra y penetra tanto que pueda llegar a separar el alma y el espíritu, así como las coyunturas y los tuétanos. Yo creo que esto se refiere a las articulaciones y a la parte interior de los huesos. Entonces, también dice que esta palabra de Dios hace que se haga discernir, o sea, nos hace discernir entre los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? Entonces aquí vemos intención del corazón como en la parte noble, es donde el ser humano tiene todas esas, esos sentimientos y esas emociones, y luego como la parte que procesa, el pensamiento. Perdón, aquí vamos. Bien, con esto concluimos que la necesidad que tenemos de Dios y que el Espíritu siempre buscará a nuestro Dios. Otras personas buscarán a otras de una manera mística y para eso encontrarán religiones, encontrarán culturas que darán una respuesta a esto. Pero vamos a darnos cuenta que también hay otra tendencia que es a negar la existencia de Dios. Pero eso no es nuestro caso. Vamos a continuar aquí con ese primer gran mandamiento. En Marcos 12, en el versículo 28-30 se hace una pregunta al Señor Jesucristo y le preguntan, a él le preguntaban un montón de cosas y entre ellas eran como porque por desconocimiento o otro que tenían una intención de hacerlo caer, de hacerlo resbalar, de hacerlo ponerlo en ridículo. Entonces, ¿quiénes hacían estos? Eran los estudiados, los doctores de la ley, los judíos y entre ellos estos em, fariseos, perdón, y aquí tenemos a un grupo. Vamos a ver qué dice los versículos. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Es decir, con todo el ser vas, vamos a buscar a Dios. De esa es la manera. Él está en primer lugar. Entonces, además de eso, ¿verdad? Él dio una segunda parte, pero en esta primera parte vamos a pensar lo siguiente. El Señor uno es. Sabemos que nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la Trinidad. Esta unidad, porque dice que uno es, se observó en la creación, ¿verdad? Mencionado en el primer libro de Génesis, en los evangelios, ¿verdad? En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, donde Juan el Bautista traía la misión de anunciar que el Hijo de Dios vendría. Entonces, él recibió la confirmación cuando vio a Jesucristo, el Espíritu Santo descendió como en forma de paloma y la voz del cielo decía, este es mi Hijo amado en que, en que tiene toda complacencia, así decía. Entonces ahí tenemos la voz. Y también, eso es en los evangelios, y también en el trono que se menciona en el Apocalipsis, los capítulos 3 y 4 menciona al que está sentado en el trono y luego el que viene, que es el Cordero, que es el Hijo. Y además Juan era guiado por el Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos que en la Biblia, desde el primer libro, Génesis, hasta Apocalipsis, menciona esta unidad. Y aquí nosotros la presentamos para, nuevamente mencionarlo y dejarlo claro, ¿verdad? Ahora vamos con la otra parte, el otro mandamiento, la segunda parte, y dice así, recordemos que era Jesucristo respondiéndole a los escribas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento
mayor que estos. O sea, dio un mandamiento dividido en dos partes. Una que tiene que ver con una parte vertical con nuestro Dios que está sobre todo y otra que tiene que ver más a la parte horizontal que es lo como nosotros vemos a los demás, a mi prójimo. O sea, ese amor, así como es con Dios, es un reflejo también a mi prójimo. Entonces, así lo estableció Jesucristo, donde perfeccionó todos los mandamientos, se resumen en esto. El, ahora estamos en diciembre, hemos pasado que es la Navidad y hemos visto el nacimiento, pero el nacimiento abre una puerta que se cerró desde el Génesis. Este nacimiento nos habla del Hijo de Dios que nació, pero nació con un objetivo. Veamos cuál es el objetivo. En Juan 3:17 dice así, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La obra que Dios dispuso para su Hijo fue que el mundo sea salvo, para la salvación, la vida eterna a través de Jesucristo. Así, en esta imagen podemos ver cómo Jesús, de donde se presenta la relación de Dios, la mía y mi prójimo, y cómo es que Dios estableció ese acercamiento y ese camino a través de Jesucristo. Fue una iniciativa de Dios de acercamiento. Entonces, aquí vemos cómo este diagramita nos hace pensar en que Dios dispuso en un solo camino, una manera, y es a través de su Hijo Jesús. En la visión de Dios, aquí, bueno, en esta visión de Marcos 12, ¿verdad? Solo observamos que existe un camino, y ese camino no lo establecimos nosotros, no fue el hombre que estableció ese camino de Dios hacia el ser humano fue dado a través de Jesucristo, donde nosotros respondemos en búsqueda de ese Dios y lo encontramos, pero es porque el Señor Él nos mandó a Jesucristo a través de Él. Entonces, por la fe en Él, es que nosotros creemos y tenemos vida eterna. Ahora sí, vamos a ver, esta es la visión de Dios, pero esta visión se vio interrumpida por un adversario que está en contra de Dios, que está en contra del hombre y está en contra de todo cristiano, todo aquel que cree y ama a Dios, que se llama el diablo. Y tiene unas acciones. Entre las acciones que tenemos es que él es acusador, difamador, calumniador, blasfema. Cuando es una calumnia contra Dios, es una blasfemia. Después vemos que el objetivo de él es dividir, engañar y destruir. Veamos esta imagen. Esta imagen es cuando Dios establece su relación con, con el mundo, conmigo y con el prójimo, con ustedes también que me están escuchando. El diablo hace que esta relación tan definida, tan directa, tan clara, sea intermitente, que algunas veces la podamos ver, otras veces no lo veamos, que sea como una luz intermitente. Algunas veces ilumina, otras veces apaga. Ahora, eso es cuando escuchamos un mensaje y nos suena muy bonito, pero nosotros después inmediatamente volvemos la cara y ya no vemos esa luz. Entonces, esto es lo que el diablo ha querido hacer, rompiendo toda esa relación entre Dios y con mi prójimo también, donde a mi prójimo, en lugar de amarlo, lo veo como mi enemigo, como el causante de todas mis desgracias. Vamos a ponerle una manera trágica. Sí, porque es una manera incorrecta de entender. Yo soy responsable por mis acciones y debo de responder a la ley de los hombres y de Dios por las consecuencias de mis actos. Es así. No, no debo ser responsables a otro. Entonces, es un juicio individual que Dios me pone a mí directamente con Él, en donde observo de que he pecado, ¿verdad? Pero ha sido a través, de mi propia naturaleza, así como de todas las circunstancias en las cuales he caído. Entonces aquí vemos que mi prójimo es, en realidad, ese es cuando me echo la culpa yo mismo y cuando o hago responsable a mi prójimo, que es también es como una amenaza. Entonces, vamos a pensar en este adversario.
Este adversario tiene diferentes nombres. Uno de los nombres que más me llamó la atención se menciona en 2 Corintios 4:3. Se refiere a aquellas personas que no escuchan el Evangelio. Entonces, en algunas veces queda como oculto o encubierto, como se utiliza aquí. El pasaje dice así: entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Bueno, aquí vemos en la parte final, hace una aseveración, una afirmación, es que Cristo es la imagen de Dios. Vean qué bonito como lo dice, y ahora nosotros lo estudiamos y vimos que es la unidad, ¿verdad? Es una unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero estamos analizando lo que es el adversario. El adversario aquí tiene un nombre y aquí le pusieron el Dios de este siglo. Pablo lo mencionó de esa forma. Es decir, la influencia que nosotros tenemos en el mundo es a través de este Dios de este siglo, ¿verdad? Así como vemos cuál sería el efecto. El efecto, imagínense, que vino Jesucristo y la luz de de esta vida eterna que él traía, que él anunciaba, curaba, lo que hizo fue cegar, pero aquí lo aplica, cegar el entendimiento, es decir, no entendieron, no lo aceptaron. Entonces, y fueron estos que se describe aquí que son los incrédulos. Entonces, muchos de nosotros hemos sido incrédulos, no hemos creído en lo que Dios, no hemos creído en Dios, y con el tiempo, por la gracia de Dios, es que hemos entendido, hemos visto y aceptamos estas nuevas noticias que nos trajo Jesucristo, que es lo que vivió en el cielo. Entonces, el nombre de este adversario vemos que es el Dios de este siglo. Pero también tiene otros nombres. Esos otros nombres también los vemos en el Apocalipsis 20, cuando en el versículo 1 dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto deben ser desatados por un poco de tiempo. Ahora mencionaremos más adelante lo que es un poco de tiempo, porque hay un destino ya para el diablo. Pero aquí vamos a rescatar varias cosas, entre ellos los nombres. Eso es lo más importante que queríamos poner. Al dragón, la serpiente antigua. El dragón se menciona en el Apocalipsis, ¿verdad? Así como la serpiente antigua en el Génesis. Y por si nos quedó alguna duda, se refiere al diablo y Satanás. Bien, hay un destino para él. En este caso está indicando que va a quedar preso y después tendrá acción. En este momento está en un momento de acción en el mundo. El destino final del diablo, y así como los adversarios de Dios, es el lago de fuego y azufre. Así se menciona en Apocalipsis 20:10. Ya ahí también se menciona que vamos a ver, aquellos que han estado a favor del diablo ha sido el anticristo y el falso profeta. Ellos son los que vendrán en los tiempos que han sido anunciados, ha sido advertidos, ha sido, eh, vamos a ver, profetizada la palabra, así como en el libro de Daniel como en el Apocalipsis. Entonces, tiene que ver con el pasar de los tiempos y vamos a continuar que estos adversarios, las personas irán en contra de Dios muy directamente, ya claramente. Ahora parece que es una forma como indirecta, pero aún así es o uno u otra cosa. Primero de Pedro, en capítulo 5 el versículo 8 dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto es peligro inminente, pero ¿qué nos pide? ¿Qué nos dice? Estar sobrios y velad. Es eso. Ahora vamos a analizar unas partes que es
eh, cómo estar preparados para este adversario, cómo estar atento, cómo estar cuidándonos en alerta. Y vamos a analizar lo que es el Lucas 4, donde del versículo 1 al 13 menciona lo que son las tentaciones del diablo hacia Jesucristo. En aquel momento, lo que quería el diablo promover era la desobediencia. Además, quería que le adorara a Jesucristo. Imagínense, estaba solicitándole la adoración y le hizo un pedido, ¿verdad? Entre todas las cosas que él habló con Jesucristo, se observa o se detecta en el diálogo, es que primero quería romper con esa unión realmente entre el Hijo y el Padre, pero estaba en presencia del Espíritu Santo también, pero quería que desobedeciera, haciendo algo, convirtiendo las piedras en pan. Es una necesidad física que tenía Jesucristo de estar en el desierto y ahí aprovechó para abordarlo y para tentarlo. Después lo que le ofreció fue, a cambio de la oración, le ofreció un montón de cosas del mundo. Entonces, eh, Jesucristo obviamente, respondió de una manera clara con la palabra, con la Biblia, con las escrituras. Y después de eso, el diablo le solicitó que se lanzara, también citándole las escrituras, que se lanzara de la parte alta del templo. O sea, nosotros le llamamos a eso suicidio. Entonces, imagínense, quería romper de esa unidad y quería romper la obra que Dios eh, tiene para cada uno de nosotros, esa obra de vida eterna. Sin embargo, no ocurre así. Y las tentaciones como las tuvo Jesucristo, también nosotros las tenemos. Nosotros somos tentados a desobedecer a Dios, a adorar otros dioses e incluso a destruir nuestro propio ser, y así como a otras personas. Así como es el suicidio, también es el homicidio, algunas veces de forma accidental y otras veces porque nos dejamos llevar por la ira, eh, por, por alguna situación en la que estábamos en riesgo. Entonces, este adversario lo que va a buscarnos es romper con la unidad que tenemos, ese amor con nuestro Dios. ¿Cuál es la realidad del mundo? Hay varias tendencias a nivel mundial. Esto es todo un tema, sin embargo, vamos a mencionar rápidamente que lo que busca el diablo es destruir esta identificación con Dios. Lo que busca es, además de destruir, confundir, alterar. Y aquí aparece lo que es la nueva era, donde erróneamente nos dice de que todas las religiones conducen a Dios. Suena muy bonito, suena muy pacífico, pero la verdad es que este camino a Dios es solamente a través de su Hijo, y su Hijo es Jesucristo, donde todo rodilla se doblará. Y bueno, hay más por hablar. Luego tenemos lo que son algunas tendencias mundiales como el humanismo, donde la razón, la manera de vivir, la manera de opinar, la manera de establecer las relaciones entre las personas es lo que va a guiar, incluso lo que puede cambiar hasta la manera natural de nuestros cuerpos y de entenderlas, ¿verdad? Entonces son como todos los derechos y las libertades que tiene un ser humano, algunas veces contradiciendo lo que es la moral y otras veces contradiciendo lo que es los- lo que Dios dispuso para el hombre. También tenemos otra tendencia mundial que es el comunismo. El comunismo, aunque parece una teoría económica, ¿verdad? Social económica, basada en que el trabajo de una nación comunista es igual para todos, los beneficios y deberes. Pero aquí, de alguna forma, parece que es una teoría administrativa, política, económica, tiene que ataca también a Dios. Y la demostración es que Dios no existe, entonces como no existe, nosotros tenemos que resolver nuestra situación por nosotros mismos y nosotros tenemos que ser iguales. Entonces, de alguna manera, estas teorías lo que hacen es alterar lo que es la imagen de Dios o la relación que tenemos con Él, o dividir, separar, aislar o eliminar o destruir esa imagen. Entonces, esa es toda una temática que se puede abordar, pero es una tendencia en el mundo. Es decir,
todo esto nosotros lo hemos recibido de diferentes formas, de las noticias, en las películas, en la música y hasta en las universidades, en nuestro sistema educativo, abriendo todas esas puertas que se han metido de una manera muy solapada, muy inconsciente, vamos a decir muy aunque es bien dirigida, se van ubicando en nuestra mente y ahí va quedando y va haciendo todo socavando toda esta imagen que tenemos de Dios y el amor hacia Él. Lo que mostramos es que hay un alejamiento, o sea, de una forma natural que la sociedad ha promovido. En Juan 3:18 nos hace pensar lo siguiente, el que en Él cree no es condenado. Está hablando de Jesucristo. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta frase es muy fuerte. ¿Por qué? Porque antes, en mi caso, no creía y haya sido condenado. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que nos aparta cada vez más de Dios. Y creer en Él, yo estaba de una forma intermitente. Algunas veces veo una luz, otras veces no la veo, otras veces estoy en oscuridad. Así era como estaba antes. Pero vea qué simple que es. El que en Él cree no es condenado. Y en este momento eso es válido para nosotros. Estamos en un periodo de gracia donde el Señor nos da de forma gratuita esa, esa vida eterna. O sea, nos libera esa condenación. Vea, algo tan simple. Sin embargo, aquí hay una parte que es muy dura. El que no cree ya ha sido condenado. Entonces, es la ley, es estado que ha sido descrito muchas veces en la Biblia. Vamos a ver cuáles las acciones que podemos tomar y la realidad del mundo. Vea, las zancadillas y que hemos tenido, las partes en que vamos a decir, el diablo nos ha hecho caer de muchas formas. Algunas veces de dudar de la presencia del Espíritu Santo. El diablo lo que ha hecho es nos ha promovido que desobedezcamos a Dios. También ha promovido el diablo que nosotros dudemos de la Biblia intentando de incluir contradicciones o simplemente decir que quienes escribieron eso fueron personas y que cometen errores. Eso es cierto, pero el autor principal es Dios. Y otra cosa también nos ha enseñado el mundo que si existe un Dios está bien largo y no hay manera de poder comunicar. Vea, eso rompe con lo que hemos estudiado, porque Dios ha tenido un acercamiento y ese acercamiento y ese camino, esa puerta ha sido Jesucristo. Entonces hay una relación y es a través de la oración que yo puedo establecer esa comunicación. Entonces, esta ha sido la realidad del mundo, la realidad de todos nosotros, pero es muy simple, muy fácil. El que cree, vamos a verlo, aquí dice, el que cree no es condenado. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Cuando nosotros creemos que Jesucristo vino para salvar el mundo y creemos en Él, a partir de ese momento tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos sella y nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Entonces, aquí toma sentido lo que es la esencia de nosotros. Ya nosotros vamos a conocer de Dios a través de la Biblia, vamos a obedecer con solamente una parte que yo no esté de acuerdo con lo que dice la Biblia, ya con eso estoy desobedeciendo, pero me veo motivado a obedecer. ¿Por qué? Porque recibí algo gratuito que es vida eterna. Además, esa relación se puede fortificar, establecer a través de la oración. Dios nos escucha y atiende nuestras peticiones en su tiempo. Entonces, esas son las acciones que podemos tomar. Es muy simple. Si usted no conoce, no tiene esta relación, entonces le digo que solamente creyendo en Jesucristo puede abrir toda esta oportunidad, pero Él ofreció su vida por nuestros pecados. ¿Pero qué son nuestros pecados? Nuestros pecados,
No sentimos remordimiento, es cierto, sí, pero cuando el Espíritu Santo nos hace pensar en que todo eso es mi responsabilidad y que todo eso es una falta contra Dios. Eso hemos estado evadiendo, pero cuando asumimos la responsabilidad y nos aceptamos como pecadores y ofrecemos ese sacrificio de Jesucristo por mis pecados, ya la cosa cambió. Ya puedo decir que pasé de, de ser un ser meramente carnal a un ser un poco más espiritual. Vamos a decirlo de una forma y lo vamos a dejar ahí porque lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, uno es, anteriormente a esto, es vivir según la carne, según mis deseos, según mis propios pensamientos, complaciendo a lo que es todos mis deseos básicamente, de mis tres esencias, ¿verdad? Mi cuerpo, mi alma y mi espíritu en cierta forma. Pero ahora ya es, la realidad de un cristiano es que vivir según el espíritu, es decir, estableciendo esta relación y como lo decía Juan 3:18, el que cree no es condenado. Pero recordemos que el camino es el Señor Jesucristo, es el camino que Dios estableció. Ahora vamos a retomar un poquito lo que es la esencia del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué acciones podemos tomar para cuidarnos? Porque sabemos que estamos en un ambiente en donde el mundo vamos a ser tentados siempre hasta que terminemos nuestros días sobre esta tierra. Entonces, ¿qué acciones podemos tomar para cuidarnos? En cuanto al cuerpo, ¿qué acciones? Vamos a ver, recordar que cuando estoy en una situación de, vamos a decir, de desventaja, una situación delicada, una situación de que me expuesta, ¿verdad? Entonces, el cuerpo responde a los sentidos y a los estados. Uno de estos estados puede ser que esté hambriento, puede ser que esté cansado y esté preocupado. Esto fácilmente me hace una presa fácil. ¿Por qué? Porque cuando estoy hambriento yo me indispongo, ¿verdad? Cuando estoy cansado también no respondo bien. Y cuando estoy preocupado probablemente lo hago de una manera probablemente inapropiada, ¿verdad? Entonces las situaciones no las puedo atender bien, no las puedo resolver bien, entonces me encuentro en un ambiente expuesto. Pero ¿qué acciones podemos tomar? Si estoy hambriento, muy simple, coma adecuadamente, coma a su tiempo, coma los alimentos necesarios y suficientes. Cuando estoy cansado, descansar oportunamente. Hay momento para todo y hay momento para su descanso. No tomar decisiones cuando uno está cansado, está preocupado, no. Primero lo que debe hacer es descansar. Después, cuando estar preocupado, pues hay que descargar y confiar. ¿En qué sentido? Hay cosas que no están probablemente dentro de nosotros resolverlas. Lo que hacemos es, el trabajo de cada día lo podemos resolver, pero las cosas que están más allá de esos días y las cosas que del tiempo, del mañana, tenemos que descargarle y confiar en que Dios está tomando cuenta de nuestras vidas. Esto estoy hablándole para aquellas personas que creemos en Dios. Entonces vienen otras acciones. Primero, administrar lo que son recursos y el tiempo. ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo en algo? ¿Cuánto dinero? ¿Cómo van a salir mis cuentas? Tengo que ordenar. Definitivamente tengo que administrar bien eso, porque si no, va a causar una preocupación. También hay que velar desde el punto de vista de salud, ya sea en la parte de prevención o en la parte de diagnósticos. Hay que enfrentar, ¿verdad? Todos los desarreglos que hicimos con nuestros cuerpos y hay una reacción. Nuestros órganos responden a eso. Nosotros tenemos que cambiar nuestros métodos de alimentación e incluso ver qué es lo que, si cuando haya que hacer la cita con el médico, pues asistir. También debemos de recrearnos, de buscar momentos en los cuales divertirnos, distraernos de alguna forma y de desarrollar aquella parte que es grata, ¿verdad? En lo que nos damos gracias a Dios por estar viviendo un momento de paz. Eso es importante. También ejercitarse tiene que ver con el cuerpo, de una manera de condicionamiento físico, de acuerdo a la edad, ya que el joven atleta que era del equipo élite del equipo, ya no es, ya no, ya ahora tiene más edad y entonces ahora ¿qué debemos hacer? Buscar una adecuación para acondicionar nuestros cuerpos a la actividad que debemos de desarrollar según la edad. Bien, esto es en relación al cuerpo. Vamos a ver cómo, qué aspectos debo de considerar para cuidar el alma.
Recordemos que el alma era mente, emociones y voluntad. Mente, memoria, inteligencia y decisiones asociadas a la mente. A las emociones tienen que ver con sentimientos, aquello que es tan bonito como el amor, aquella sensación tan hermosa, ¿verdad? El cariño, pero así como aquellos sentimientos como de temor, como de susto, entonces están asociados a la parte emocional, simplemente lo sentimos, eso es todo, ¿verdad? Voluntad. La voluntad tiene que ver con las acciones que debemos tomar en que dependen del tiempo, cuando de una manera oportuna. Por ejemplo, eh, ahora se ve muy bien cuando una persona es ejecutiva, que es esa persona que se le da una instrucción y la ejecuta inmediatamente. Esa es una persona ejecutiva, una acción inmediata. Pero hay cosas que debemos de programarlas para para su tiempo. No es para, obviamente que es para el futuro, pero tiene que ver su tiempo. Hay tiempo para cada cosa y una oportunidad. Entonces, hay que distinguir entre aquellas que son inmediatas y aquellas que son para después y tener paciencia y confianza de que la vamos a hacer. Después vienen acciones. Las acciones es ocuparse. Ocuparse para orientar los pensamientos. Los pensamientos no pueden quedar libres, no pueden quedar ahí, hay pensamientos de todo tipo, si en su mayoría, depende de lo que estemos nosotros siendo influenciados, son negativos. Vamos a decir un pensamiento negativo de venganza, de odio, de enojo hacia alguna persona, entonces son pensamientos y uno comienza a pensar de cómo me voy a vengar, pero eso no. Hay otras cosas en las cuales podemos ocupar la mente. Vamos a pasar a un ejemplo, como en este caso, cómo ocupar la mente. Filipenses 4:8 nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Imagínense, Pablo le mandó esta carta a los filipenses y les mencionó cómo debía de ocupar sus pensamientos. Piensen en estas cosas, en las cosas que son verdaderas, honestas, justas, puras, amables, de buen nombre, donde haya virtud y algo que sea digno de alabanza. En eso es que debemos ocupar nuestra mente, no dejarlas a la libre. Hay otra parte que es administrar también la calidad de las distracciones. Es muy agradable disfrutar de del cine, de un programa de televisión, pero tenemos que ver qué calidad, qué es lo que estamos nosotros, nos está agradando de ahí, qué es lo que nosotros estamos asimilando. También tenemos que velar, es otra actividad, que velar por precaución en las cosas que tenemos que ver, que nos ponen en peligro, y además no solamente eso, sino también aquellas que en las cuales debemos de crecer, o que sea que nos dan crecimiento de todo tipo, espiritual, moral, de crecimiento, en realidad de conocimiento también, aquí vale, pero tenemos que estar siempre creciendo. Y hay otra acción que es también prepararse. Aquí vemos que prepararse como qué, como en un campo de batalla. Así es como se menciona y es donde el diablo va a trabajar en nuestra mente, en nuestra alma, para buscar cómo hacernos caer. Entonces aquí vemos que el campo de batalla se menciona, bueno, no se menciona, pero aquí vamos a ver un ejemplo de cómo podemos eh, podemos confiar las herramientas que estamos prepararnos para ese campo de batalla, que es prepararnos con herramientas y en contra de este adversario que tenemos. Romanos 8:1 dice algo muy bonito. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa? Si usted es cristiano, usted aceptó el sacrificio de Jesucristo y acepta lo que Dios quiere para usted a través de la Biblia, a través de Cristo. Entonces dice que no hay ninguna condenación. Entonces, una pregunta muy simple que uno se hace, dice, ¿y qué hizo Dios con nuestros pecados? Entonces, pero aquí dice que no hay ninguna condenación. Pues el diablo se va a aprovechar de nuestra memoria, de aquellas personas que vieron cómo nosotros pecamos, en qué caímos
y ellos nos van a recordar eso. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Veamos a ver qué hizo Dios. ¿Qué hizo Dios con nuestros pecados? Uno, Él los puso en nuestra, Él no los puso en nuestra cuenta, según de Corintios 5:19. También los puso sobre Cristo, según 1 de Pedro 2:24 e Isaías 53:6. También Dios los borró, Dios borró nuestros pecados, según Romanos 4:7 y Salmo 32. Imagínense todo lo que hizo Dios. Él los alejó de nosotros, según Salmo 103, versículo 12. Los puso detrás de sí mismo, Isaías 38:17. Los borró por completo, Isaías 43:25. ¿Qué hizo Dios con nuestros pecados? Los arrojó a lo profundo del mar, según Miqueas 7:19. Eh, y luego, ya no se acuerda más de nuestros pecados. Hebreos 8:12. Nos damos cuenta que estudiar la Biblia nos dice claramente que nuestros pecados ya fueron saldados. Entonces, el diablo lo que va a buscar es como y ins- introducir, destruir, introducir la duda, destruir esa relación, destruir que en realidad dudar de lo que ya Dios escribió, estableció para nosotros. Nuestros pecados simplemente fueron borrados. Así que ahora tenemos una nueva vida, una nueva manera de llevar nuestra, nuestra familia, mi persona, eh, de poder hablarles a otros de lo que Dios ha hecho a mí. En fin, es una nueva vida. Veamos que Filipenses 4:9 nos da un mensaje. Dice así, lo que aprendisteis y lo recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí da una promesa donde dice, el Dios de paz estará con vosotros. Pero lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, tenemos que eh, eh, cumplirlo, llevarlo, ¿verdad? Eso es, lo hemos destacado como dar fruto. En realidad somos llamados a eso. ¿Qué otros cuidados debe tener? ¿Qué otras acciones debe tener el espíritu conforme al espíritu, ¿verdad? Para fortalecer el espíritu. Yo lo puse en verbos aquí en infinitivo. Estudiar, que las lecturas selectivas, o sea, lecturas que fueron seleccionadas por tema, puede ser, pero tienen que ser sistemático, no es estudiar cualquier, leer cualquier cosa. Es, si yo puse y tengo deseos de saber sobre algo, yo tengo que escudriñar, tengo que buscar, tengo que estudiar, tengo que buscar de cualquier forma. Eso es, y hasta satisfacer ese deseo o esa necesidad. Bien, otro es el verbo conocer. ¿Conocer qué? Los propósitos de Dios. Comprometerse es tener una cita, así como se hace con un médico, hacerlo con Dios, con mi Señor. Otra acción es descubrir mis talentos, mis capacidades, tanto las que ya tengo como aquellas que puedo aprender. Debo descubrirlas, ¿verdad? Dios ha puesto muchas cosas en cada uno, así como también como para identificar el medio de comunicación en el cual yo soy más efectivo. Eso es importante identificarlo. Puede ser que sea una conversación, puede ser que sea por el teléfono, puede ser que sea por internet, puede ser que sea escribiendo, sí, en fin, puede ser que sea haciendo un servicio. O sea, tengo que identificar, digamos, perdón, ese medio por el cual yo logro comunicarme con las personas. Después, lo que debo hacer es como localizar un lugar donde pueda hacer, ya sea orar, estudiar, donde se preste para eso o sea para atender. O sea, yo debo preparar un lugar, ya sea puede ser un cuarto, puede ser un espacio, puedo colocar una sillita, una mesa. Por ejemplo, nuestro pastor, don Eliezer Gómez, en la iglesia colocó un espacio que es para oración y se utiliza para eso. Pero resulta también que ahí es donde nosotros logramos hacer muchas de las grabaciones que producimos para la iglesia. Entonces, fue un
local dispuesto para eso. ¿Qué otros aspectos? Esos aspectos tienen que ver más con memorizar. ¿Memorizar qué? Principalmente las promesas de Dios, en qué confiamos, en qué creemos. Después compartir. Compartir que si algo memoricé como una cita bíblica o un tema que estudié, yo debo de buscar una cita con mi prójimo, o sea, compartirlo con alguien. Eso debe estar entre mis actividades para fortalecer el espíritu. Después, servir. Un trabajo para la iglesia. No es porque alguien me lo pide, es porque yo me comprometo con Dios para servir. ¿Ok? Lo hago para Dios. Bien, otra cosa es invitar. Invitar, ¿para qué? Para una reflexión a nivel grupal. En este caso, la prioridad es la familia, los amigos. Ahora eh, nos damos cuenta que es un grupo familiar por el tipo de pandemia que estamos enfrentando. Es mi núcleo familiar. Vamos a pensar también en actualizar. Actualizar tiene que ver con la acción, tiene que ver con capacitación para buscar talleres, buscar seminarios, buscar estudios en los cuales yo pueda ir creciendo. Eso es actualizarse. Bueno, y sobre todo, el espíritu tiene que ser un espíritu de gratitud, de alabanza y de ruego y petición. Esto es comunicación, esto es orar. Básicamente, la esencia de nuestro espíritu, esto es el fruto que debe dar. Como conclusión, en Mateo 28:18 nos dice, nos muestra el poder que Jesús, al hablar con sus discípulos, les dijo así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Imagínense, nuestro Dios es poderoso y su Hijo tiene ese poder de dar vida eterna. Entonces, lo hace con nosotros ahora, que estamos desde aquí en la tierra y después, cuando ya no estemos en la tierra, cuando estemos con Él en el cielo. También nos habla sobre una misión en el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la misión, ir y hacer discípulos y hablarles lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo promueven en el mundo para salvación, para la vida eterna. Veamos esta promesa en el versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vean aquí esta palabra, todas las cosas. Algunas veces uno seleccionaba una parte de la Biblia que me gustaba, pero en este caso dice todas. Si no cumplimos todas, simplemente no obedecemos parcialmente, pero aquí dice todas las cosas que os he mandado. Y aquí está la promesa, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que la motivación para continuar es esto. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto, ¿saben quién lo sabía también? Lo sabía Josué. En aquel momento que iba a ir a conquistar, cuando ya Josué era joven y tenía que ir a conquistar la tierra prometida que Dios les había dado, tenía que enfrentarse a los enemigos. Y vean la motivación, que me sirvió de motivación también para hacer ese estudio. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Muchas gracias. Ha sido para mí de mucho gozo el poder compartir esto. Tuve mis beneficios. Dios eh, ha sido bueno conmigo y ha sido interesante poder compartir esto. Así que cualquier comentario que pueda colocarnos y una pregunta, aquí queda, por favor, mándela a bautista.guada48@gmail.com. Les recuerdo que nosotros nos reunimos los domingos vía Zoom a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. De la mañana compartimos lo que es la escuela bíblica y a las 3 de la tarde la predicación. Que el Señor nos acompañe, nos guíe y nos dé fortaleza, porque Él estará con nosotros hasta el fin
del mundo. Hasta pronto, gracias.